Hola compañeritos, aquí les traemos la sesión resuelta de Aprendo en Casa. Aguarda, aguarda. Si eres de quinto grado de secundaria, recuerda que estamos ofreciendo por Yape y BBVA el portafolio de educación para el trabajo, quinto grado de secundaria hasta la actividad actual. Además, estamos ofreciendo el portafolio de ciencias sociales, quinto grado de secundaria hasta la actividad actual. El portafolio de tutoría, quinto grado de secundaria hasta la actividad actual. Y el portafolio de DPCC, quinto grado de secundaria hasta la actividad actual. Para más información, escríbenos al WhatsApp de los números que ves en pantalla. Compañerito, compañerita, si deseas participar de la sección Saludos del canal, debes hacer lo siguiente: dejar tu comentario, compartir este video y suscribirte al canal. Saludos todos los fines de semana. Compañeritos, compañeritas, vamos con el área de ciencias sociales. Experiencia de aprendizaje número 9, actividad 2, quinto grado de secundaria, Aprendo en Casa, plataforma virtual. Como sabemos, esta es la última experiencia que vamos a hacer en este año académico 2021 para quinto grado de secundaria, la experiencia número 9. Empecemos conociendo, entonces, esta es la experiencia. Conozcamos la actividad. Analizamos el contexto en el que se dio la inseguridad ciudadana a finales del siglo XX. Repito, analizamos el contexto en el que se dio la inseguridad ciudadana a fines del siglo XX. Es lo que vamos a hacer. Vamos a analizar el contexto en el que se dio la inseguridad ciudadana. Este contexto fue por lo general en la época, como también indica el título, fines del siglo XX, es decir, 1980-1990 en nuestro país, la conocida y muy mencionada época del terrorismo. Fue en esta época donde se dio más inseguridad ciudadana, a fines del siglo XX. Ahora sí, leamos el propósito del programa. Esto es muy importante saberlo. Te presento la competencia y también los criterios. Los dejo un momento en pantalla para que puedas comprender qué vamos a hacer en esta actividad. Ahí lo tienes. Ahora sí, es momento de empezar. Compañeritos, investigamos las fuentes. ¿Sabemos cómo se manifestó el problema de la inseguridad ciudadana a fines del siglo XX? ¿Conocemos cómo se enfrentó en ese tiempo el problema de la inseguridad ciudadana en nuestra comunidad, región o país? Mientras vamos revisando las fuentes sobre el contexto peruano a fines del siglo XX, resulta necesario ubicar el problema de inseguridad ciudadana en ese tiempo, lo que nos permitirá ir construyendo nuestra respuesta al problema histórico que plantea la siguiente pregunta. ¿En qué medida la población y el Estado han enfrentado el problema de la inseguridad ciudadana entre fines del siglo XX y la actualidad? Ahora, leamos las fuentes de los textos Inseguridad ciudadana en el Perú a fines del siglo XX y Respuesta de la sociedad civil y el Estado ante la inseguridad en el Perú a fines del siglo XX, los cuales encontraremos en la sección Recursos para mi aprendizaje. Estas fuentes nos servirán para iniciar nuestro análisis y asumir una postura ante la pregunta que plantea el problema histórico. Evaluamos las fuentes. Enseguida seleccionemos dos de las fuentes leídas en los textos anteriores y al haber completado el siguiente gráfico respondemos: ¿qué tan confiables son estas fuentes para dar respuesta a la pregunta que nos plantea el problema histórico? Criterios para valorar la confiabilidad de la fuente. Puedes considerar otros criterios. Voy a seleccionar la primera fuente.
Inseguridad ciudadana en la década de 1990 en el espacio urbano y rural. ¿Es confiable el autor o institución de donde proviene la fuente? Sí. ¿Por qué? Porque en realidad es una fuente bastante explicativa. Nos da los nombres, de dónde proviene, está hecho de las Naciones Unidas incluso. Por lo tanto, puede que sea muy confiable. ¿Es confiable la fuente según su contenido? Sí, porque muestra un contenido que ha sido veraz y realista con respecto a la inseguridad ciudadana. Explica hechos, cosas que pasaron. ¿Cuál es la intención con la que fue creada la fuente? Exponer e informar con respecto a la seguridad ciudadana del Perú que se ocurrió en la década del 90. Que se dio en la década del 90, mejor dicho. Puedes marcar también que sí ha sido confiable en eso donde indica sí o no. Añado otra fuente, el Perú urbano en la década de 1980. ¿Es confiable el autor? De la misma forma sí. Es confiable la fuente porque sí es confiable, porque se puede comprobar que estos fueron los sucesos que ocurrieron durante esa época. La intención es de exponer e informar sobre los sucesos ocurridos en el Perú urbano en la década de 1980. Analizamos las fuentes. Luego de haber leído las fuentes A y B, respondemos las siguientes preguntas. Podemos presentarlas a través del siguiente gráfico. Preguntas. ¿Qué plantea la fuente A respecto a las condiciones de inseguridad que se vivió durante la década de 1980? Respondemos luego de analizar las fuentes. Plantea que el contexto en el cual se vivió era extremadamente complicado para la población peruana. De acuerdo a la fuente B, ¿qué caracterizó la inseguridad ciudadana en el espacio urbano y rural de nuestro país durante la década de 1990? La calidad de seguridad se deterioró exponencialmente. Esa fue la característica. A partir del análisis de las fuentes C, D, E y F, respondamos las siguientes preguntas. ¿Qué coincidencias y diferencias hay entre lo que plantean las fuentes E y F sobre la labor de las municipalidades ante el problema de inseguridad ciudadana entre finales de 1980 y la década de 1990? Ambas fuentes coinciden en que la labor de las municipalidades ante la inseguridad ciudadana es de brindar servicios de seguridad con la cooperación de la Policía Nacional del Perú conforme a la ley. Aunque una diferencia es que en una fuente se destaca además que en realidad hubieron considerables resistencias y diferencias con respecto al rol de los serenazgos. De acuerdo a la fuente D, ¿qué importancia se les atribuye a las rondas campesinas a finales de 1980 ante el problema de inseguridad ciudadana? ¿Qué importancia tiene hoy ante la persistencia de dicho problema? Se les atribuye una gran importancia a las rondas campesinas porque actuaron en defensa de sus comunidades y tuvieron un rol importante al actuar en contra del crimen. Ante la actual persistencia pero reducción de dicho problema, las rondas campesinas continuaron siendo una muestra importante de la unión y el trabajo de las comunidades en búsqueda de la seguridad para sus comunidades. Valga la redundancia. Actualmente, ¿qué limitaciones tienen las organizaciones del Estado y de la sociedad civil para hacer frente al problema de la inseguridad ciudadana? ¿A qué se deben dichas limitaciones? En la actualidad, las limitaciones que tienen las organizaciones del Estado y de la sociedad civil para hacer frente al problema de la seguridad ciudadana es que tenemos una gran cantidad de subdesarrollo en el país y tendencias negativas y agresivas. La comunicación que existe entre el gobierno y la comunidad está prácticamente rota. Recogemos finalmente un testimonio. Ahora que hemos analizado el contexto en el que se presentó esto de la inseguridad ciudadana a fines del siglo XX en nuestro país y cómo desde el gobierno nacional y algunas organizaciones de la sociedad civil se dio respuesta a este problema, recogemos un testimonio para analizar en qué medida desde nuestra comunidad también se buscó responder a este problema durante las décadas de 1980 y 1990. En mi comunidad, según me cuenta, se solían hacer juntas vecinales y rondas campesinas para estar siempre al tanto de alguna situación que pudiese afectarlos. El gobierno en realidad no tomó medidas considerables frente a esta inseguridad y lo único que provocaba era aún mucho más conflicto. Ciertamente la inseguridad incrementó el riesgo de abuso, secuestros, asaltos. Además, existía una gran discriminación racial en caso las personas mencionaran su proveniencia. Autoevaluación. ¿Hemos logrado cumplir con estos criterios? Así es.
Recuerda también que se está vendiendo la sesión web de Aprendo en Casa 2021 desde el tercer bimestre y la sesión radial de Aprendo en Casa 2021, primer y segundo bimestre resueltas, todos los grados secundaria con productos y evidencias, formatos Word o PDF, documentos editables y sin marca de agua y envío confiable y garantizado. Los métodos de pago son Yape o BBVA. Escríbenos al WhatsApp si estás interesado o interesada. Gracias por ver este video, recuerda que puedes suscribirte al canal, solo te cuesta un clic. Somos Aprendo en Casa en 5 minutos, puedes seguirnos en Facebook con el mismo nombre. Compañeritos, compañeritas, profesores, profesoras y más, me despido. Hasta pronto.